Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en Banplus, si ya tienes la tarjeta Mastercard Crédito sin contacto de Banplus, es el momento de disfrutar y ganar, porque con cada compra que hagas a partir de 1,000 bolívares, puedes participar en el sorteo de increíbles premios como viajes a Los Roques, a Margarita, laptops, teléfonos celulares y televisores, entre otros más. Así que usa tu tarjeta Mastercard Débito sin contacto de Banplus para que participes. Consulta las condiciones en banplus.com. Promoción autorizada por la Sudeban. Ciertas condiciones aplican. Y también en publicidad quiero hablarte de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya tú seguramente conoces y que forman parte de tu botiquín en la casa, en la oficina, en la fábrica, allí donde estés. Por ejemplo, tienes afecciones en la garganta, enrojecimiento, una irritación. Bueno, pero eso está Tantún. Es antiinflamatorio, anestésico, analgésico y antiséptico y es específico pues para los dolores de garganta. Viene como un tópico bucal, también en spray y en pasta dental. Pero si sigues con ese malestar y quieres otra ayuda, pues tienes la Farcaína, analgésico, anestésico, antiséptico. Son unas pastillas, unos caramelitos realmente deliciosos en 3 sabores: naranja, tutti frutti y miel y limón. Así que si tienes dolores de garganta, si tienes molestia en la garganta, no lo pienses más y busca Tantún y la Farcaína, que son de Laboratorios Elmore. Eso sí, como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Maravillas del conocimiento. ¿Sabías que en Agenda Éxitos? Son las 3:47 minutos de la tarde. Seguimos conversando con María Ramírez Delgado, magíster en Filosofía por la Universidad Simón Bolívar, licenciada en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello y doctorando en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Ella es miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Filosofía, jefa del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar y ha publicado libros como Susurros de un viento demasiado mudo, Violencia, Navaja sobre la mesa, entre otros. Y su libro más reciente nos dice que lo acaba de recibir, es El ejercicio de ser José Balsa. Actualmente es curadora del Museo del Libro Venezolano y ese espacio lleva desde hace un año el título, lleva el nombre de El Café Filosófico. Y estamos hablando sobre la filosofía estoica y la aplicación, a pesar de que fue una corriente filosófica que nació en una crisis del helenismo en el siglo II a.C., hoy en día se está aplicando con mucha fuerza y hablábamos acerca de como los 4 pilares, ¿verdad? Los 4 Así principios las 4 reglas del estoicismo. Las 4 reglas del estoicismo. Ajá. ¿Cuáles son, María? Bueno, mira, hablamos sobre la virtud, ¿no? La Correcto. pregunta de Albán iba sobre la virtud. Sí. Lo primero que debemos tratar de entender es qué significa la virtud para los estoicos, porque el concepto de virtud es un concepto que, a pesar de que sigue siendo bastante parecido a la antigüedad, en la antigüedad tiene unas características como muy particulares. La virtud es una palabra que viene o desciende de la palabra varón, o no, la fuerza varonil. Y un poco es referente a eso, cómo nosotros hacemos fuerza en nosotros mismos para tener ciertas actitudes que consideramos que son heroicas o beneficiosas o buenas para relacionarnos con los demás. Entonces, dentro del sistema del estoicismo y dentro de lo que ellos quieren como ética, está el desarrollo de ciertas virtudes. Tú nombraste 4, pero en realidad son todas las virtudes que tú puedas practicar, Okay. ¿no? Claro, claro. No hay límite para la virtud. Claro. Porque en el cristianismo se habla, por ejemplo, de las virtudes teologales. Por la ejemplo. caridad, la fe, etcétera, ¿no? Exactamente, pero en este caso no es así. O sea, en este caso tú simplemente tratas de practicar la virtud, tratas de ser mejor, Okay. ¿no? Eso es como un poco lo que es referente a ese estado referente a la virtud y referente a lo que va a ser la ética para ello. Sí, claro. Que pero es un ellos hablan comportamiento excelente. de la sabiduría, la justicia, la templanza, el coraje, la fortaleza, el amor, la trascendencia. A ver, ¿por qué en estos tiempos es importante volver al estoicismo, María?
Y en todo caso, ¿cómo deberíamos relacionarnos con esta filosofía? Comenzar, digamos, poco a poco, porque a veces es complicado entender, digamos, sus principios o todas sus enseñanzas, pero ¿hay libros en particular que podríamos recomendar a la audiencia que pueda irles introduciendo y a nosotros mismos en esta filosofía? Bueno, creo que no solo el estoicismo en este momento, porque estamos hablando del estoicismo, Claro. y bueno, porque está de moda, entre otras cosas. Como sabemos, hay cualquier cantidad de libros que promueven el estoicismo y que hablan del estoicismo. Sin embargo, digamos que cada persona tiene como su propia filosofía y por lo tanto, para cada persona hay una filosofía, hay una escuela filosófica. Entonces, si bien uno podría empezar con el estoicismo y, por ejemplo, leerse las meditaciones de Marco Aurelio o leerse las cartas de Séneca, que yo las prefiero, las meditaciones de Marco Aurelio. Sí. Ok. Porque son más sencillas, más fáciles Me gusta más cómo escribía Séneca. Ok. ¿No? Entonces, ella es una cosa como del estilo. del estilo, Ok, me gustaba ok. más cómo escribía él. Pero eso no quiere decir que uno no pueda buscar en otras escuelas también algo que le diga a uno, le dé a uno respuestas. Claro, que es en todo caso lo que estamos buscando. Que es lo que estamos buscando. Hace un ratico, Unai, tú mencionaste El mundo de Sofía. Es un muy buen libro para empezar. Muy bien. O sea, si usted no tiene ningún conocimiento de la filosofía y quiere empezar a leer filosofía, El mundo de Sofía. Es una maravillosa novela y le va a hacer como un resumen de toda la historia de la filosofía. Eso es importante. La filosofía debería leerse en orden, Ok. porque es como unas escaleras. Entonces, bueno, claro, uno generalmente quiere saltar al séptimo escalón porque es más interesante y más sabroso. Pero es que el séptimo escalón tiene de los 6 anteriores, Claro. y es mucho mejor si lo haces Y lo en vas a orden. poder comprender Lo vas a mucho poder menos. entender mejor. No te van lo a vas a lanzar de entrada con disfrutar. Hannah Arendt, o no te van a lanzar, no sé, Exactamente. con Edith Stein o cualquiera de estos personajes. Exacto. maravillosos del Entonces, siglo XX, ¿no? yo recomendaría, si hay, digamos que más interés, leerse la Apología de Sócrates, ¿no? Es una preciosa reflexión sobre la muerte, sobre el final de la vida, sobre la aceptación de las cosas que nos pasan y que ni modo, no hay más remedio que aceptarlas. Así que sería una buena lectura para empezar. Pero tú hablas hace algunos minutos de buscar ser mejor. Pero claro, esto al final termina teniendo una cosa tan subjetiva que es ser mejor, ¿no? Para uno ser mejor es ser más exitoso o ser más proactivo. Para otro ser mejor es ser más humilde, es ser más, pues pasar a ser los últimos de la fila. Yo qué sé, tantas maneras de definir ser mejor. Entonces, ahí podemos encontrar también como algunas respuestas, algunos tips que nos vaya como acomodando a lo que nosotros queremos como ideal de esa persona. Sí, fíjate, todo esto que les decía yo de ser mejor Sí. está dentro del sistema filosófico, Ok. ¿no? Y está dentro de la filosofía. ¿En qué quiere ser mejor el que practica la filosofía? En eso que hablábamos al principio, en el logos, en la comprensión de mi propia razón, en la profundidad y el ejercicio de mi propia razón. Eso implica hacerme consciente de muchas cosas. Implica descubrir a veces, como decíamos hace unos minutos, que de pronto no me gustó tanto, Okay. ¿no? Sí. No No me caigo tan bien. no me caigo tan bien. Pero también descubrir, oye, en qué cosas me equivoco. Razonar es un proceso complejo, difícil y que toma tiempo. Nuestra sociedad generalmente nos empuja a, esto todo tiene que ser rápido, lo tienes que hacer ya, Sí. tienes que entregarlo ya. Ya va a pensar, requiere calma. Ok. Requiere que yo me siente y piense. Si voy a leer, bien sea las meditaciones de Marco Aurelio o voy a leer cualquier cosa, siéntate y léelo con calma. Sí. ¿No? Dale el tiempo que necesita. Razónalo, considéralo y luego deja lo que no te interese. Exactamente. Y esto, digamos, la filosofía, estas corrientes filosóficas nos sirven solamente para gestionarnos a nosotros mismos o nos dan claves también para vivir en sociedad, para lo que es
conducción política o nos dan claves para la gerencia de una empresa o para el desarrollo de una carrera universitaria. No sé, ¿qué usos puede tener estos conocimientos de filosofía a lo largo de nuestra vida cotidiana, del día a día? Bueno, sí, porque más allá de uno mismo, Sí. yo generalmente le digo a los estudiantes de filosofía que el filósofo puede trabajar en lo que quiera, en realidad. Tiene el campo de trabajo más amplio que hay, porque sin duda puede ser el gerente de una empresa y sabe, a partir de los elementos que le ha dado la filosofía, muchas cosas de cómo gerenciar esa empresa. Además sabe dónde buscar la información, ¿no? Ok. Para tener más datos y poder ser un buen gerente. No es que naturalmente lo vaya a hacer porque no estudió gerencia, Claro. pero digamos que la base que le da la filosofía le permitiría y le facilitaría esos conocimientos. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Por supuesto que no puedes operar a nadie a corazón abierto, que no se pongan a inventar. La neurología. No, Pero a nivel humano. Pero a nivel humano de cómo sí puedes reaccionar ayudar ante- muchísimo. Pero Claro. seguramente una persona que sepa de filosofía puede comandar mucho mejor un equipo de cirujanos. No. Y podría ayudar a una persona que esté a punto de tener una cirugía, Exacto. ayudarla a enfrentar ese momento. Correcto. No porque sea psicólogo, sino porque desde el punto de vista de la filosofía lo puede ayudar. Claro, Lo puede ayudar precisamente a través del ejercicio de su razón a enfrentar ese momento. Porque habla también de la actitud que uno debe demostrar ante las distintas crisis que se le presentan a uno en su vida, ¿no? O los retos en los que uno tiene que tomar decisiones, o incluso, digo yo, en la convivencia con la familia, cuando se presentan distintos problemas, cómo solucionarlos y salir bien parados todos, ¿no? Mantener la unión, la paz. En fin, yo creo que en todo caso la filosofía sirve de mucho para eso, precisamente para hacerle frente a los problemas en el diario vivir y de alguna manera pues salir todos fortalecidos, ¿no? De esa experiencia que nos toca vivir. Fíjate que me recordaste El hombre en busca de sentido. Ajá. En ese libro, el autor Víctor Frank nos dice que la única cosa que podemos escoger es la actitud con la que nosotros enfrentamos los problemas, Claro. ¿no? Que también es un pensamiento muy estoico, ¿no? Ujú. Es lo único que puedo dominar. ¿Cómo voy a enfrentar yo esta situación? ¿Con qué ánimo lo voy a enfrentar? Porque en realidad El problema está ahí el y problema no- está y ahí, no- va a seguir, y la realidad está allí. La realidad es tan abrumadora que Exactamente. te da una bofetada cada instante, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo la afronto? Entonces, ¿cómo va a ser afronto la yo diferencia. esa bofetada que me da la realidad? Claro. ¿Cómo la acepto? Y cómo ayudo a los demás también. Sí, señora. Generalmente la filosofía uno dice, no, ella no tiene ninguna utilidad, no debe servir para algo. No, ¿ok? yo sí pienso que Pero sirve para mucho. yo pienso también, como Claro. tú, comparto esa idea de que la filosofía puede servir para muchas cosas, ¿no? Puede no servirte para nada, pero también te puede servir Sí, para muchas para cosas. muchísimas cosas. Ahora, hablamos mucho de la razón, pero cuando, o sea, en estos filósofos se privilegia la razón sobre la emoción, por ejemplo, o como que aspectos también de nuestra vida, como pudiera ser la religión, donde hay una serie de, sobre todo en la religión cristiana, no sé las otras, pero en la que uno practica, hay mucho de dogma, hay mucho de verdades que tienes que asumir como tal. ¿Cómo queda la razón frente a estas otras áreas? Bueno, fíjate que la filosofía se lleva muy mal con los dogmas, Ok. ¿no? La labor de la filosofía es caerle a martillazos a los dogmas y a todos esos prejuicios que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Pero hay grandes filósofos religiosos, claro. Santa Teresa, No, San no, por Agustín, supuesto. son hombres de fe y de entregados Sí, a la sí, religión, sin que duda. eran grandes filósofos. Pero han sabido separar Ok. lo que es lo que yo creo, lo que siento, ¿no? Respecto a una creencia teológica y lo que es el ejercicio de mi razón. Porque si recuerdas a San Juan de la Cruz, ¿no? Y la noche oscura, Sí. esa duda tremenda de la existencia de Dios, ¿no? Y de todo lo divino, esa duda precisamente te lleva realmente a un pensamiento más profundo, a entender cuál es la existencia de Dios, a poder razonar sobre Dios, Ok. ¿no? Más allá de solo me cierro los ojos y digo, no, sí, yo creo todo lo que me están diciendo. No, hay que darle con un martillo todas las creencias. Claro. ¿No? Y precisamente ahí está el dolor de la filosofía, en que cuando le das con un martillo a todas las creencias, te vas quedando como, ¿y ahora? Ujú. ¿No? Ya las rompí todas, tengo que empezar a construirlas. Ahora tengo que empezar Ok, porque si a no me quedo ver sin qué base. voy a hacer, ¿no? ¿Qué El voy a tema hacer? es que hay que buscar respuestas y yo creo que eso sí tenemos los seres humanos, por lo menos en mi humilde opinión, uno debe buscar respuestas porque uno no lo pueden poner en este mundo y quedarse, sí, mira, haciendo lo que hacen todos,
cómo te programaron. No, hay una serie de preguntas Claro. en la cabeza de uno. Tal vez Y yo lo creo más que uno importante tiene es el hacerte las deber... preguntas más que buscar la respuesta, ¿no? Sí, Saber que- buscar las que- preguntas. Exacto. Claro, Lo interesante es la pregunta. Pero es que es como los científicos. Si no van, indagan, investigan, entonces ¿cómo consiguen la cura, por ejemplo, de tantas enfermedades? O sea, tienes que cuestionarte, tienes que dudar, tienes que buscar, tienes que investigar. O sea, no puede estar uno aquí fríamente como que, bueno, sí, yo estoy vivo. Dejándote llevar. sí, señor. Pero exactamente, dejándote... No, yo sí creo que uno tiene que buscar respuestas. Sí, y preguntas. Y también, claro. O sea, porque las preguntas te van dando como una guía hacia dónde te diriges. Te dan claridad, ¿no? Y las preguntas son mucho más interesantes generalmente que las respuestas, ¿no? Ujú. Recordemos, Claro, por ejemplo, el caso hacernos del preguntas, ¿qué es esto? el caso del teorema de Fermat, Ajá, ¿no? ajá. El teorema de Fermat generó muchísimos documentos, muchos estudios, y una vez que lo resuelven es así como que, ay, ya, ¿no? ¿Qué Y ahora, Claro, y ahora, claro, así claro. como los pececitos de Claro. Nemo, y ahora. Sí, sí, sí. Bueno, Ahora hay que suele buscar ser otra más cosa. interesante El camino. recorrer el El camino. recorrer el camino. Exactamente. Gracias, Ay, María. qué María gusto. Ramírez Delgado, magíster en filosofía. Qué grata conversación, qué Sí. bueno. Vamos a tenerla más a menudo para hablar de estos temas que, Gracias. que yo creo que son de gran utilidad. Sí, señor. Como le decía, María Ramírez es magíster en filosofía, es profesora, autora de un montón de libros. Maneja redes sociales, ¿tiene alguna cuenta donde pongas algún pensamiento o lo que sea? María Ramírez Delgado, Ok. pero es una cuenta como muy Más personal. personal, muy Ok, personal. No se preocupe. La Ahí- volvemos a invitar porque Sí, de señor. verdad, como dice Unai, muy interesante Y todo cuando lo esté que por nos sacar el comparte. libro este, que entiendo que está en los próximos días, nos comentas y hablamos de eso también, de Claro que sí. el ejercicio Muy de bien. ser José Balsa. 4 y 1 minuto, hacemos la pausa y ya venimos.